Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de la tensión entre Israel y la yihad islámica palestina. Enfrentamientos que desde el pasado jueves dejaron 44 palestinos muertos, entre ellos 15 niños, 4 mujeres, más de 300 personas heridas. Este es el peor evento bélico desde la guerra de los 11 días del año 2021. Pero ¿cuáles son los orígenes de este conflicto histórico? Pues lo hablamos con el doctor Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de Oriente Medio. Profesor, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muy buena mañana de lunes. Empecemos entonces para poner un contexto, ¿no?, de qué es la yihad islámica, cómo opera, además, qué busca este grupo palestino. Bueno, es un grupo de resistencia, un grupo armado. Se asimila mucho con Hamas, que es otro movimiento que opera en Gaza también, y que últimamente pues han tenido un apoyo muy singular, sobre todo en zonas de Cisjordania, que son zonas donde no tienen sus bases militares, pero sí tienen un gran apoyo, sobre todo entre la juventud. Yihad Islámica es un grupo pequeño en comparación con otros que han gobernado en Cisjordania o en la misma Gaza como Hamas, pero últimamente ha tenido una capacidad disuasiva muy alta en términos de misiles y en términos del éxito que han tenido con respecto a, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina, a quienes mucha parte de la población palestina ha visto como colaboraciones de Israel, ¿no? Con colaboraciones de Israel. Entonces, es un grupo incómodo para Israel, es un grupo que ha tenido cada vez más presencia en la zona de Gaza, sobre todo en el norte, que es donde han ocurrido estos últimos ataques, y esto ha llevado también a Israel pues a tener ciertas precauciones estratégicas, tácticas, como las que hemos visto en las últimas horas. Claro, digamos, Moisés, entonces Israel hace estos ataques a la yihad islámica para tratar de mitigar este grupo, para tratar de contenerlo, digamos, y que no se fortalezca, que no se siga expandiendo por Gaza. Hay varios elementos. Uno de ellos es que hay elecciones en Israel, son las quintas elecciones ya en muy poco tiempo que va a llevar a cabo Israel. Y evidentemente el primer ministro Yair Lapid, quien ha tenido ahorita el frente del gobierno, pues ha querido también eh, usar, ¿no?, la cuestión palestina para presentarte ante la base social como una persona fuerte, como una persona que puede terminar con este grupo. Otro elemento también es ir marcando territorio con respecto a la zona del gas, que es la parte del norte de Gaza, la parte que puede colindar con el sur del Líbano en algún momento, toda esa parte del Mediterráneo. Es una parte también para ir midiendo cuál puede ser el índice de respuesta de este tipo de grupos en caso de que se desate una guerra en ese territorio. Y una de las más importantes para mí es causar un poco de fricción entre Yihad Islámico y Hamas, que son grupos, como les digo, que operan en Gaza, pero que no precisamente pueden compartir una agenda. Aunque ambos son patrocinados en su gran mayoría por Irán, ambos tienen una agenda distinta, incluso hay otros grupos también, y me parece que esto fue una estrategia por parte de Israel para evitar que Hamas entrara al conflicto y causar un poco de fricción, porque la gente en Palestina estuviera pensando por qué Hamas no habría entrado al conflicto, y esto debido a que recordemos que hace un año tuvimos un evento muy similar al que estamos presenciando y analizando el día de hoy, pero con Hamas, lo cual Hamas pues no está totalmente listo para una nueva, digamos, ráfaga de operaciones, con lo cual pues la estrategia militar israelí tendría todo el objetivo de ir minando cualquier tipo de alianza o al menos una táctica en este tipo de coyuntura, ¿no? Recordemos que aunque hay cese al fuego, todavía no está nada dicho porque hay ciertas líneas rojas que han puesto, por ejemplo, los líderes de Hamas y de Yihad Islámico para entrar, ¿no?, en una nueva confrontación militar, ¿no? Claro, y precisamente, Moisés, de eso quería yo preguntarle, qué tan frágil o fuerte es este cese el fuego y si se pudiera, digamos, o violar o romper este acuerdo en cualquier momento debido a la fragilidad que todo apunta a esta tregua. Además, le quiero preguntar, pues, el papel de Irán, ¿no? ¿Por qué Irán respalda a estos grupos? ¿Qué busca Irán con esto? En principio, toda tregua que se ha dado en este conflicto desde 1967 pues ha sido frágil. En realidad, nunca hemos tenido algo parecido a lo que nosotros denominamos como paz o algún tipo de negociación seria, ¿no? Incluso ni siquiera los acuerdos de Oslo. Por lo tanto, ahora la coyuntura nos está presentando un momento donde líderes del yihad islámico pues han sido algunos asesinados y otros han sido tomados prisioneros.
Una de las demandas, por ejemplo, del movimiento islamista en Palestina es la liberación de estos líderes que Israel tiene prisioneros mediante una, digamos, especie de mediación o de facilitación política que es la que siempre ofrece Egipto. Esto a reserva de que ya no haya más ataques militares, ¿no? Esto está por verse porque es una línea roja que Israel, pues digamos, la naturaleza del ataque fue esta, debilitar a la yihad islámica, aprender a estos líderes, y si ahora Yihad Islámica está pidiendo la liberación de los mismos, pues no sabemos exactamente qué tipo de negociación puede llegar y por eso se puede romper la tregua. Por parte de Irán, lo que me pregunta pues es algo muy interesante porque Irán es un jugador geopolítico, al igual que Arabia Saudita, al igual que Israel como lo es Turquía o Qatar, que están también buscando, ¿no?, una estrategia defensiva con respecto a sus competidores, en este caso Israel, y es uno de los pocos estados que ayuda económicamente a la reconstrucción, por ejemplo, de Gaza cuando son atacados en estos momentos, a envío, por ejemplo, de material de curación y, por supuesto, un apoyo logístico y militar para ciertos grupos como Yihad Islámico y Hamas, en los que se espera por lo menos mantener una especie de resistencia armada que pueda mantener a flote los embates de Israel, ¿no? Hay Sí. población dividida, insisto que hay mucho apoyo para estos grupos dentro de Palestina, pero también hay gente que no está de acuerdo con este tipo de ataques. Pero bueno, qué decir, ¿no? Si también lo mismo pasa con Israel y con la violación sistemática de derechos humanos que comete las Fuerzas Armadas de Israel en este tipo de casos. Claro, Moisés, muy rápidamente, 30 segundos, ¿cómo empeora esto, digamos, la precaria situación de salud, de los centros de salud también, en suministros o médicos, alimentarios, la situación en la Franja de Gaza? Bueno, esto es muy difícil, se ha sorteado gracias a organismos humanitarios como la Media Luna Roja, la Cruz Roja, algunas instancias humanitarias provenientes del mundo islámico, ayudas de Qatar, principalmente también en este sentido. Y bueno, al principio hay que decirlo, ¿no? Este tipo de cosas están totalmente obstaculizadas debido al bloqueo económico que mantiene Israel desde hace 15 años. Claro. Esto ha mermado prácticamente la vida de las personas en Gaza, estando expensas particularmente del paso de Rafah, que está en la frontera entre Gaza y Egipto, Sí. donde los egipcios también han tenido un papel importante al momento de dejar pasar este tipo de cosas, ¿no? Ambulancias, material médico, todo lo que tuvo que ver con las vacunas, por ejemplo, también ha sido importante a través de este paso, ¿no? Claro. Es difícil, sobre todo cuando hay cortes de luz, cuando hay inflación en el mundo y sobre todo cuando hay embates militares como estos, pues es difícil la situación en la que se encuentra, no los combatientes tanto, sino la Claro. población en Gaza, que suma básicamente 2 millones de Sí. personas, de los cuales 800.000 son niños.